Tomen sus asientos por unos momentos. El tema de hoy a predicar con la asesoría de nuestros hermanos del consistorio. Nos envían algunos datos, nos ponen pues nos hacen comprender que a veces vivimos una condición de presión social, dice ahí, una presión social que en diferentes lugares, en diferentes circunstancias y por los que nos rodean, como aparece esta persona, es sometida a que a fuerzas tenga que escuchar, a que a fuerzas tenga que hacer, y a un conjunto de personas que nos rodean, que dicen sí a esta forma de hacer que sigamos a lo que los demás hacen. Y pues tenemos que llegar al momento en que tenemos que decir no, pero esa presión social, pues la hemos vivido todos hermanos, en el trabajo, en la escuela, pues quizá en las comunidades en que vivimos, y también lo podemos vivir en la familia. Se habla de presión social porque es un conjunto de los que nos asociamos, de los que convivimos, de los que tenemos pues contacto, y a fuerzas mucha de esa sociedad pues nos influye mucho para que podamos pues fallar como hermanos en la iglesia de Dios. Y pues ven ustedes ahí, somos bombardeados de diferentes maneras para que hagamos lo que todas las demás en conjunto hacen. Dice que el objetivo es afianzar nuestra resistencia espiritual ante la presión social, tanto en la familia. A veces decía una joven, parece que como ya tengo edad de casarme, como que me presionan a casarme o a buscar una pareja. Y entonces cuando la presión es sometida a eso, ¿qué hace la joven? Pues define mal, o el joven, tanto es de que les dicen ya tienes edad, ya estás así en esta condición para casarte y buscar a alguien. Pues es la presión que vemos aquí, que a veces pues no puede decidir, y decide a veces eso es como un ejemplo, y vamos a ver varios ejemplos, hermanos. En el trabajo, si no compartes este evento, esta condición, pues no eres amigo de todos, no haces compañerismo, no haces, pues no quieres convivir con nosotros. Entonces surge esa presión que nos hace a veces, pues definitivamente caer cuando se dice, pues a veces, como todos tus amigos toman o fuman, pues no te va a pasar nada, es solo un momento. Tanta es la presión que el joven o la persona cae cuando no tiene
no tienen la suficiente condición de decir no. Decía en un comentario nuestro hermano, uno de nuestros hermanos, pues mi papá no me ha enseñado así, pero la presión social me ha hecho caer. Y pues uno, pues sé de verdad, la escuela, si no participas de festividades, quizá de algunos eventos, los jóvenes, los niños, perdón hermanos, los jóvenes a veces en las escuelas, creo hasta puedo decir que una sola joven, un solo joven, ante todos, diciéndole, pues celebra, pues come. A veces parte el común, están todos rodeados y pues decir no es sostenerse en lo que no la presión de la gente nos haga hacer, sino por el conocimiento que tenemos, que decía necesitamos conocer a Dios, y el conocer a Dios pues nos da sabiduría para enseñar, y también nos da sabiduría para decir que no. Eso sucede, hermanos, en todo lo que nos rodea, dice en la escuela y donde quiera que nos encontremos, ya que a cada momento de nuestra vida el enemigo tiene intentos para hacernos fallar nuestra carrera como hijos de Dios. Y, hermanos, nos lleva a un suceso que surgía en Éfeso, en donde decía que el apóstol Pablo pues miraba a todos y dice que sentía pesar. ¿Cómo es que todos ya estaban todos dados a la idolatría? Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, dice en las acciones de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 hasta el 41. Y vamos a ver pues ahí, a ver en la siguiente diapositiva, hermano, está todo el verso al que pues enfocamos esta presión social. Dice que toda la ciudad se llenó de confusión. ¿Y por qué sucedió esto? Porque escucharon que habían unos judíos, dice, en ese lugar, entre ellos estaba Pablo, y entonces, sabiendo que los judíos profesan a Dios con todos sus lineamientos, sus leyes y su conocimiento, pues como ellos ya estaban dados a la idolatría, empezaron a gritar, ¿qué dice? Empezaron a gritar a la que era su Dios, a Artemisa, dice que algunos hicieron tanto alboroto y algunos temían, porque si creían en Jesucristo al que predicaba Pablo, pues a lo que se dedicaban, pues parecía que se iba a acabar, ¿verdad? ¿Y a qué se dedicaban, hermanos? Dice que había un platero llamado Demetrio que hacía templecillos de Diana. Estaba investigando, en la siguiente diapositiva, hermano, estaba investigando pues cuáles eran esos templecillos, y pareciera que ojalá y pudiera darles ahí una idea de a qué se dedicaban. Dice que Demetrio hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no pocas ganancias,
hacía algunas casitas, como en la actualidad se hacen crucifijos, se hacen imágenes de formas, y algunos la adquieren por el mismo, la misma presión. Ya no es de que crean o que les hagan milagros o que les ayude en alguna forma, sino que ya es por la misma presión de los familiares, y hasta a veces se llega a comprar esculturas, imágenes con tal de la misma presión, y se dice que algunos se adoptan a algunas otras familias y no creen, pero con la misma presión de las familias hacen que se vayan a ciertos eventos. Y así en este relato, hermanos, de la que habla esto, dice que había peligro de que este negocio que les daban, dice, muchas ganancias, se podía perder. Y pues no dejaron que Pablo hablase, para que hablase de Jesucristo. La misma presión que hicieron ellos, pues, lo hicieron a propósito para que no se perdieran sus ganancias. Y voy a leer rápidamente para que veamos esto, hermano. Dice: no solamente hay peligro de que este negocio se nos deshaga, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo. Y oyendo esto se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Toda la ciudad se llenó de confusión, y arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, a una se abalanzaron al teatro, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. La mayoría de ellos no sabían por qué se había reunido. Sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando hubo apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿qué hombres hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es adoradora de la gran diosa Diana y de la imagen caída de Júpiter? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis, que nada hagáis precipitadamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se hacen y procónsules hay. Acúsense unos a otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque estamos en peligro de ser acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Pero era más el alboroto que se había hecho por la presión social de que Pablo hablase a aquellos lugares, y el temor de perder sus ganancias. Y tuvo que interceder pues cierta persona, porque si no se calmaban estas acciones, podrían ser acusados, se dice este verso. Entonces a veces llega tanto esto que pues sin ser necesario, algunos obran porque tienen pues cierto objetivo, el tener ganancias, hermanos. Entonces a veces uno cede, y pues les decía yo y les ponía esta imagen, que
pues hacían estos templecillos y adoraban a esta Diana, diosa de Artemisa en otros términos. Y también podemos encontrar, hermanos, otro suceso que se encuentra en Daniel capítulo 6, verso 1. Otro suceso que es como una presión de todos. Daniel capítulo 6, verso 1, en donde Darío, hermanos, era el gobernante de Media y de Persia. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el reino recibiese daño. Pero el mismo Daniel era más estimado en estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no le hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así al rey Darío: pues Daniel, ustedes saben pues que era sabio y que nada podían hacer contra él, y la presión que se ejercía de entre gobernadores y de todos, hasta hacía planes para que pues hiciesen caer a este sabio, para que no actuara con bien, y buscaban de alguna otra manera, hermanos, de que pues Daniel se retractara de lo que él creía. Y seguimos leyendo, hermanos. Dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Persia, la cual no puede ser revocada. Y firmó el rey Darío la escritura y el edicto, y Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaba hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Y pues le acusaron, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que pues que nadie pidiera a alguien, a su Dios, en un lapso de tiempo, y el que lo hiciese pues fuese echado a los leones, al foso de los leones. Y astutamente lo hicieron por presión, la misma presión, y a veces quizá por envidia, o más bien dicho, porque Daniel era sabio, hermanos, y Daniel obraba con justicia, y Daniel obraba justamente porque Dios pues le ayudaba a discernir entre lo bueno y lo malo. Y pues el rey firmó y no podía retractarse. Entonces se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Nos has firmado un edicto que todo hombre que pida a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: ese Daniel es de los hijos de la cautividad de los judíos. No ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni el edicto que confirmaste antes. 3 veces al día hace su petición. Entonces el rey, al oír estas palabras, dice que se disgustó mucho consigo mismo y dispuso
en su corazón y como si dijera, ¿cómo es que yo caí en esta presión? Porque cayó en la presión de sus seguidores, ¿verdad? De sus capitanes, de sus gobernadores, y se disgustó por él. Dijo, ¿cómo es que yo haya hecho estas cosas por hacerle daño a este sabio? Dijera Darío. Buscó de diferentes maneras para librar a Daniel y trabajó hasta la puesta del sol para que pudiese librar a Daniel, pero ya el edicto estaba firmado por la misma presión de, pues, al parecer, pues de sus mismos que confiaban, ¿verdad? Porque para poner a un gobernador, para poner a un capitán, es que le tienes toda la confianza, es que le tienes una lealtad, porque pues era el rey. Y por eso dice que se enojó de él mismo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiese. Se fue luego el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Llegando cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Darío estaba, pues le quería a Daniel y sentía un pesar. Y bien temprano quiso saber si de verdad Dios podía haberle librado. Entonces habló Daniel con el rey para siempre vive. El Dios mío envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún mal. Y ante toda esta presión social, hermanos, vamos a ver una diapositiva parecida a este evento. A veces, más adelante vamos a ver otro, hermanos, en los que a veces están toda la gente rodeada, acusándole o haciendo que uno caiga, como Daniel en ese entonces. Pues es que te tienes que, ya no tienes por qué orar. Ese es en el otro caso, hermanos, toda la gente arrodillada, excepto tres jóvenes que dijeron, pues, si quieres que sepas, oh rey, que no adoraremos a esta imagen. Y es toda esa presión que a veces ejerce socialmente en nuestro alrededor que hace que caigamos, pero sabe, hermanos, que Daniel, que creía en Dios, y Dios lo vio que fue hallado inocente, Dios le protegió de eso que habría de sufrir. Y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus esposas aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza en que todo el señorío de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por la eternidad, y su reino no será destruido, y su señorío permanecerá hasta el fin. Esta presión que a veces vivió este hombre, porque pues era un gobernador de ¿qué dice? 120 provincias, y de entre esas 120 era el único que podía ejercer justicia. Y era sabio porque Dios le había dado un lugar aún siendo esclavo, porque él había sido llevado como pues un joven y tenía que tomar buenas decisiones. Dice que el ángel Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciesen mal, porque Dios lo miró inocente. Y vemos otro suceso, hermanos, como la presión social para adorar la imagen. Y esta presión, lo mismo vuelven a ejercer delante de estos tres jóvenes, que era Ananías, Misael, ¿y quién? Y Azarías, tres jóvenes, de entre los que estaba también Daniel. Y se dio igual un edicto donde se reunieron príncipes, gobernadores y capitanes, jueces, los tesoreros, los consejeros de la provincia de Nabucodonosor. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 3. Y el pregonero anunciaba en alta voz que se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había sido dada esta orden. Y tenían todos que inclinarse, arrodillarse a una estatua de oro. Vean ustedes, hermanos, en la anterior, que todos ahí tirados, excepto tres. Si lo podemos regresar, hermano. Si podemos regresar un poco. Aquí, ustedes ven casi obligados con espada, señalados. Estos no se inclinan. ¿Qué se va a hacer con ellos? Y es la presión de muchos, no nada más de pocos, sino que la misma presión que se ejerce socialmente hace que a veces, pues ¿qué puede suceder? Dijera, pues nada más arrodíllate, aunque no creas en esa estatua. La única condición es de que te arrodilles y pues ya no te va a pasar nada. Fueron acusados, dice, y tú, oh rey, diste una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, que se postrasen y adorasen la estatua de oro, y el que no se postrase fuese echado en un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de Babilonia, les cambiaron de nombre, les pusieron nombre Sadrach, a otro Mesach y a otro Abednego. Estos no han hecho cuenta de ti, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Y se enojó el rey, ¿verdad? Pero esto era planeado en parte por la falta de conocimiento. Pues ¿qué se puede hacer? Vamos a adorar a esta
estatua que es de oro. Todos los pueblos que no tienen un dios, adoptan los dioses, adoptan ciertas costumbres, y los que someten a cierta nación o a cierto lugar, pues su misma religión hacen que la adopten todos. Como en la anterioridad, nosotros gracias a nuestro Dios hemos conocido que imágenes, ¿no? Hemos entendido que el que se hace a ir a conocer cierto lugar porque allí hay una imagen, porque allí hay una iglesia, porque hay allí un convento, hay ¿qué hacen toda la presión social? Pues hace que se adore ciertas imágenes, ¿eh? Así pasaba, hermanos, así pasó en este lugar. No nada más es porque se hiciese milagros, sino porque la misma presión y la misma envidia y la misma inquietud de que todos piensen lo que un hombre ha pensado o lo que cierto grupo ha pensado, quieren que se haga a fuerzas de esa manera. Y somos sometidos a veces, hermanos, en esa misma condición, a veces con nuestras familias, decía el verso. Nuestras familias como que les gusta celebrar cumpleaños, y la presión social de algunos llega a ceder el que empieza a profesar a Dios con justicia, con rectitud. Los mismos amigos, llega el evento de que se reparte rosca de Reyes, la misma presión hace que a veces caiga uno. Y vean esto, hermanos, que estos jóvenes les ponen en esta condición. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Dice que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio, os postréis y adoréis la estatua que de hecho, le preguntan a estos 3 jóvenes. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Dijo. Casi como obligarlos a que lo hagan, ¿verdad? Y sientan qué es lo que van a sufrir. ¿Y qué respondieron? Dice, no nos cuidaremos de responder de este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Con esa decisión, ¿verdad?, tenemos que a veces afrontar esta presión que a veces vivimos, hermanos de la Iglesia de Dios, que profesamos: no tendrás ni harás escultura ni otros dioses, como diciendo, ni otras costumbres, ni otras festividades, ni otra manera de pensar nos tiene que hacer presión, porque dice que tenemos que perseverar, ¿verdad? El que perseverare, el que aguantare, dice, ¿qué? Será salvo, y el que no, se incluirá en toda esta presión. Y sí, hermanos, todos lo hemos vivido, en la escuela, en el trabajo. A nosotros en especial en la construcción se dice que hay que hacer el 3 de mayo, ¿verdad?
que hay que hacer un evento porque ese es el día de los albañiles. La presión social hace que caigamos, el que tengamos que trabajar en el día de reposo, porque todos los trabajadores de la construcción trabajan en el día de sábado. La presión social, yo les hago saber pues como quien dice a mis jefes, ¿se avanza el día de sábado en algo? Nunca. ¿Hay alguna economía que sobresale dentro de todos los días? Pues ninguna. ¿Qué se va a hacer el día de sábado? Solo a barrer, solo a esperar a que llegue la hora. Es la presión que a veces ejercen los demás hacia con nosotros, hermanos. Y dijo dijeron los jóvenes, pues sí quiero que lo sepas, a un rey, sépase a un rey, o cualquiera que sea. Sí, estos jóvenes dijeron, pues sí, jefe, porque tenemos jefes, ¿verdad? Pues sí quiero que sepas que yo guardo el día de reposo, el día sábado. Y pues si me vas a obligar a trabajar en el día de reposo, pues no lo puedo hacer. Y ahí empieza pues la plática, hermanos. Y estos jóvenes se mantuvieron, hermanos, en esta presión. ¿Y qué les pasó? Fueron lanzados al horno, dice. Y luego se dice, hermanos, que en aquel lugar no fueron lanzados, ¿qué dice? Tres jóvenes. Y se enojó Nabucodonosor y ordenó que aún así se calentase el horno. ¿Cuántas veces? 7 veces, todavía más. Y no nada más era de que ya métanlos, sino que aquellos más fuertes, más vigorosos, dice, átenlos y échenlos allí al horno. Fueron atados con sus mantos, sus vestiduras, y fueron echados dentro del horno. Y la orden ya era que se calentase 7 veces. Cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló, dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y luego yo me imaginaba cómo sería ese horno, ¿verdad? Porque pues si lo podía ver Nabucodonosor, es que pues sería como un horno en el cual se fabrican, no sé si han visto ustedes un horno donde se fabrican los tabiques o donde se ponen todos los tabiques. Pues es un cuarto donde se mete todo alrededor y se va acomodando, y en medio se pone todo el fuego, y dice que cayeron dentro del horno y que Nabucodonosor podía ver. Por eso quise poner esas imágenes para que tuvieran alguna idea. Y dice que veía no a 3, sino que se paseaba un cuarto dentro. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y salieron en medio del fuego. Y los príncipes y los gobernadores y capitanes y consejeros, habiendo reunido, vieron a estos varones de cuyo cuerpo el fuego no se enseñoreó,
ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Entonces Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey se mudaron y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otros dioses que a su Dios. Y pues es toda esa misma presión, hermanos, que les decía, es la que ejercemos y que vivimos todos. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Les decía en un principio, en el primero es de que por las ganancias, se podía perder sus ganancias por creer en Dios. Se podía perder cierto trabajo por guardar el día de reposo, casi en ese término. Y dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, pues se hace enemigo de Dios. Cualquiera que quiera seguir ciertas costumbres y cierta presión social, cae en que no puede mantenerse ni puede perseverar. No puede encontrar la mirada y la protección de Dios. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Queriendo decir que si a veces cedemos a la presión, pues pecamos, ¿verdad? Y perdemos nuestra condición, nuestra alma, nuestra dedicación hacia Dios. ¿De qué va a aprovechar el hombre? Pues de nada, ¿verdad? Les decíamos, hermanos, es bonito que todas nuestras familias profesen a Dios. Es bonito que todas nuestra descendencia pues sigan lo que les estamos dejando, sigan lo que nosotros profesamos. Pero la presión de los que nos rodean nos puede alejar de ellos, nos puede pues hacer que perdamos nuestra alma, porque nuestra alma es este cuerpo, es esta condición, y a veces se vive con dificultades, pero cediendo perdemos más. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si hiciste bien, si cediste a la presión de los demás, o confirmaste tu fe. Confirmando tu fe, confirmas que Dios es el quien guía lo que habrás de hacer. Levíticos capítulo 20, verso 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Si hacemos estas cosas y cedemos a la presión de los que nos inducen, hermanos, Dios nos va a tener como un monstruo, nos va a tener como algo sucio. Eso es lo que quiere decir abominación. Cuando a veces olemos muy mal, hasta mismos los que nos rodean dicen: no, pues ya báñate porque hueles mal. Así nos considera nuestro Dios sucio, abominación. Dice: no andéis en estas prácticas
porque yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve, ¿qué dice? En abominación. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, mejor que es que no hubieses conocido, dice la palabra de Dios, porque conociendo todo es mejor, todo es mejor, todo sabes de dónde viene y de qué procede y cómo puedes perseverar. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Vamos a vivir, hermanos, presión de que a fuerzas tengamos que participar de algún evento, pero tenemos que tomar la decisión de no, de acá y de acá vamos a ser presionados. Y les decía, a veces por adquirir ciertas ganancias vamos a ceder. Les decía, por adquirir, por oír, luego lo podremos lamentar. Pero Dios, hermanos, como aquellos hombres que ayudó, nos va a sustentar, nos va a ayudar. Aquellos hombres que eran casi obligados a morir, Dios los encontró inocentes, y Dios pagará a cada quien conforme a sus obras. ¿Sí, hermanos? Paso a vosotros.